Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a un programa más de Tendencias. Hoy lunes 15 de enero, primera quincena del año 2024. Nuestro programa número 711. Mi nombre es Agner Mejía y estoy muy contento de poderle acompañar en este día especial de tráfico, de quincena, de pago y una semana que va a ser de mucha bendición. Nuevo gobierno y de igual manera nuevas expectativas para nuestra Guatemala. Semana también en que inicia la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Interesante, es algo que también seguimos acá a nivel personal, lógicamente. Bienvenido a Tendencias. El día de hoy le quiero comentar que tendremos en nuestro programa lo siguiente. Vamos a tener nuestra cápsula de Gracias a Dios es lunes. Esta es una segunda parte de 3 de un concepto que un investigador que estudió 40 años el tema, que eran los indicadores de un divorcio o cuando una pareja tendría problemas difíciles de solucionar. Y como le compartía a un oyente, Antonio, que ya está en sintonía de nosotros, decían, es importante conocerlo como para poder saber o identificarlo cuando vienen, ¿verdad? Si me estoy poniendo mucho a la defensiva o si estoy evadiendo las cosas y no hablo del tema, está viniendo uno de esos famosos jinetes. Después escucharemos a Yulisa Sánchez con Liderazgo al Estilo de Jesús y esta cápsula que habla acerca de expresar la ira de una manera que no destruya. Está bien enojarse, no está mal enojarse, el problema es salirse del enojo. Por cierto, algún amigo oyente me recomendó un libro que hablaba acerca de que el enojo, o sea, no está bien enojarse por nada. No, es decir, muchas veces hemos escuchado enójese contra la injusticia, y enójese contra el maltrato de otra persona, enójese. Pero este era un concepto de, se llamaba el libro Unoffendable, que era de las personas que no se ofenden. Pero escuchemos aquí el concepto también de Yulisa Sánchez y después estaremos ya con nuestros invitados que ya están aquí en cabina. Se los presentaré después de escuchar a Yulisa Sánchez acerca de empleo, cómo encontrar empleo, acerca de la feria de empleo también que se desarrolla este sábado y el taller de encontrar empleo. Así de que es bienvenido a Tendencias. Les dejo a continuación la cápsula de Gracias a Dios es lunes, divorcio, evadir. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. En la cápsula anterior te comenté de la investigación de 40 años de John Gottman para predecir cuándo un matrimonio tendría más probabilidades de divorciarse. A las 4 conductas que manifiestan los matrimonios con mayor probabilidad de divorcio les llamó los 4 jinetes del apocalipsis del matrimonio. Te comenté de las 2 primeras, la actitud de la crítica y ponerte a la defensiva. El día de hoy te comentaré acerca de la tercera, evadir el problema. El tercero de los 4 jinetes del apocalipsis de Gottman es la postura evasiva, tirar la toalla, retirarte de la discusión y dejar de responder. Puedes quedarte en silencio, mostrarte inexpresivo, como que si lo que pasara no fuera contigo, pero a diferencia de lo que aparentas, la situación que estás viviendo te sobrepasa. En palabras de Gottman, estás inundado emocionalmente, estás superado por la situación. Si en ese momento pudiéramos tomarte signos vitales, seguramente observaríamos que tu corazón está al tope, tu tensión arterial ha subido, hay tensión en tus músculos, las hormonas de tu cuerpo relacionadas con el estrés aumentan y seguramente solo puedes pensar en huir. Tu pareja, que no tiene ni idea de la tormenta que se ha desencadenado en tu interior, seguramente se enoja al ver cómo te cierras, enmudeces y te retiras de la discusión. La recomendación de Gottman es aprender a identificar cuando estás empezando a alterarte antes de que sea demasiado tarde. Es decir, en cuanto notes que te estás sintiendo desbordado, es importante que se lo digas a tu pareja. Aprender a respirar y a calmarte. Haz una pausa en la discusión. Sal a tomar aire, sal a caminar, pero es indispensable que luego puedas volver a tener la conversación que se ha interrumpido.
No puedes utilizar la postura evasiva para evitar los temas difíciles. Al contrario, tienes que buscar otro momento más calmado para afrontar tus desacuerdos. Discutir y no estar de acuerdo en algo no es un predictor de divorcio, al contrario, expresar nuestro desacuerdo es una señal de que la relación está viva. Pero si alguno de los 4 jinetes están presentes, si criticas despiadadamente a tu pareja, si te pones a la defensiva cuando se presenta un problema o si simplemente evades el problema y te quedas callado, es el momento de aprender a dominarlos. Esos jinetes hay que dominarlos. ¡Ánimo! ¡Vale la pena! Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Y gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes, donde podemos compartir con cada uno de ustedes principios importantes acerca del liderazgo y sobre todo liderazgo al estilo de Jesús. Hoy voy a compartir una nueva característica y esto es importantísimo porque es algo de lo que quizá no hablamos muy a menudo, pero que es algo que debemos aprender a manejar de manera correcta. Y este principio que les voy a compartir ahora, lo que nos enseña es que, al igual que Jesús, los verdaderos líderes expresan la ira de manera constructiva. Fíjense que es interesante cómo la Biblia nos demuestra que Jesús sintió ira. Y quizá uno de los episodios que más evidencian o más reflejan esta ira que nuestro Señor Jesucristo en algún momento sintió y puso en evidencia es con los mercaderes en el templo. Jesús hizo 4 cosas en el templo aquel día cuando encontró lo que estaban haciendo ahí en el templo. Y eso es bien importante que nos lo podamos tener siempre presente, nos lo podamos recordar a nosotros mismos, porque nos demuestra que la ira en sí misma no es algo malo, es algo natural. Pero así como lo hizo Jesús, debemos aprender a enfocarla y a manejarla de manera constructiva. Entonces, Jesús hizo 4 cosas en ese momento en el templo cuando él se enojó y se enojó mucho. Primero, él empuñó un azote. Él ahuyentó a los animales. Él tiró el dinero de los cambistas y además de eso, él le volteó las mesas, ¿verdad? Volteó las mesas en las que ellos estaban haciendo sus negociaciones, que obviamente no era algo correcto. Y como les decía, no queda documentado otro incidente en todo el ministerio de Jesús que dé muestras de ira tan evidentes como este incidente. Pues, ¿qué pasó? Jesús se enojó, obviamente, al ver lo que estaba pasando en el templo. Los mercaderes habían difamado la casa de Dios, se enriquecían sin los menores escrúpulos a costa de personas que muchas veces ni siquiera podían pagar. Así que Jesús se enojó y los echó. ¿Por qué? Para hacerles ver que el templo era una casa de oración. Y es interesante cómo en ningún momento él trató de reprimir su ira, sino que la manifestó, pero la enfocó de una forma correcta. Es importante también que nosotros podamos ver que Dios no mostró descontento de las acciones de su Hijo. Y de hecho no hay ningún lugar en la Biblia donde Dios condena a alguien por el hecho de estar enojado. Lo que sí puede ser es que haya condenación por las acciones que hacemos cuando montamos en cólera. Si nuestra cólera hace daño o nuestra cólera obra una crueldad, pues entonces sí, hemos pecado claramente. Pero la capacidad de sentir ira es una característica que Dios mismo nos mostró y nos dio, junto con otras emociones con las que Él nos dotó como seres humanos. Así que en ningún lugar en la Biblia dice que no debemos enojarnos. Lo que dice es que no pequemos, y eso tiene que ver con la forma en la que administramos ese enojo, la manera en la que gestionamos la ira. Y por supuesto que es muy normal que los líderes se enojen. Y
Solo hay dos tipos de personas que nunca se enojan. Y esto lo dijo alguien por ahí y me pareció sumamente interesante. Hoy se los quiero compartir. Solo dos tipos de personas que nunca se enojan y son los que están muertos físicamente y los que están muertos emocionalmente. Así que para que nosotros de verdad seamos seguidores de Jesús y para que manejemos correctamente la ira, debemos aprender algunos principios de cómo lo hizo Jesús y de cómo Él nos enseñó a hacer. Él manifestó una ira, llamar una ira sana, es decir, es una ira que se dirige contra la injusticia, contra la maldad, contra el pecado, contra lo que no es correcto. Y en ese caso la ira es apropiada, pero hay que saberla manejar. Por ejemplo, la ira contra el maltrato hacia los niños ha logrado llevar este problema a la atención de muchos que quizás ni siquiera le habían prestado la debida atención, y eso ha levantado movimientos importantes en contra del maltrato infantil. Lo mismo pensemos en la ira que ha ocasionado el abuso de las drogas, ¿verdad? Eso ha suscitado un vivo interés por muchas organizaciones que están decididas a suprimir el tráfico de estupefacientes y ayudar a las personas que son adictas. Así que han nacido muchos movimientos positivos de reformas cuando han habido personas valientes que se sintieron con ira y decidieron hacer algo ante esas situaciones. Pero hay una ira poco sana, ¿verdad? Y la ira poco sana es aquella que arremete contra las personas en lugar de arremeter contra los problemas. Y recordemos que algunos por naturaleza tendemos a ser quizá más irritables que otros y que a veces por una situación pequeña podemos montar en cólera, decididos a responder de maneras que quizá no son las más adecuadas. Así que debemos aprender a controlar nuestra ira. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. La ira sana nos mueve a hacer algo contra situaciones que no están correctas. Pero tenemos que pensar en cómo lo manejamos para no afectar a aquellos a los que guiamos, a los que lideramos, a los que están cerca de nosotros. Y el primer paso para controlar la ira es admitir nuestra responsabilidad sobre las reacciones que tenemos, sobre las acciones que desencadena esa ira. También tenemos que entender cómo la ira nos afecta, ¿verdad? Cómo es que puede alterar nuestra conciencia o la manera en la que nos comportamos. Y un tercer paso para poder manejar la ira y que sea sana es pensar en lo que hizo Jesús cuando purificó el templo. Él se airó, actuó en consecuencia, pero controló su ira y la dirigió hacia un propósito: deshacerse de los que profanaban el templo. Y eso fue lo que hizo. Entonces, una característica de la ira buena, vamos a llamarle así, o de la ira sana, es que tiene un direccionamiento, que no está fuera de control, está bien enfocada, no arremete contra todo y contra todos. Y eso es lo que debe formar parte de nuestro manejo de la ira. Eso es lo que Jesús mostró como parte de su estilo de liderazgo. La ira buena entonces se va a manifestar en medidas correctivas, la que se dirige en contra de los problemas, no en contra de las personas. La ira buena no ataca el valor del individuo, sino que ataca sus acciones equivocadas, y esa es una gran diferencia. Así que en ningún momento debemos negar la ira que sentimos. Hay demasiados líderes, especialmente líderes cristianos, que intentan reprimir su ira, y eso no es bueno, porque eso más bien daña nuestra salud, no solo nuestra salud mental y emocional, daña nuestra salud física en algún momento. Así que con la ayuda de Dios y teniendo en cuenta el ejemplo de Jesús, podemos controlar la temperatura de nuestras reacciones y dirigir nuestra ira por los caminos apropiados. Y cuando lo hacemos así, entonces estamos edificando nuestro espíritu y eso nos va a llevar a ser mejores líderes. Les saludó Yulisa Sánchez, deseándoles muchos éxitos y muchas bendiciones en esta nueva semana, y que el Señor le ayude a usted, me ayude a mí y a todos aquellos que queremos seguir los pasos en el liderazgo de Jesús, a poder controlar y gestionar nuestra ira de una forma que sea constructiva y que verdaderamente se enfoque y se dirija en la forma más apropiada contra los problemas, no contra las personas, y que esto ayude a resolver situaciones que sean importantes y que al final nos mueva como líderes a mejorar las condiciones que estamos viendo. Muchas bendiciones y hasta la próxima.
Es que eso de levantarse temprano para hacer ejercicio no va conmigo. Aunque lo has dicho antes, este año. Por un nuevo año fresh, lleno de buenas decisiones. Ilumina FM. Hola, yo soy Rosalind Cepeda y hoy te traigo un hack para iluminar tu día. Bocinas por aquí, notificaciones por allá, pedidos del jefe y 1000 pensamientos en nuestra mente. Nos llaman la generación de cristal, pero vivimos en un mundo mucho más ruidoso que hace 20 años. Hoy te invito a que no dejes que el caos te golpee tanto que te vuelvas fino como el cristal. Busca un refugio donde tomes fuerzas. Salmo 91:2 dice: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Esto fue un hack para iluminar tu día. Soy Rosalind Cepeda. Bendiciones. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala. Ilumina FM. Tendencias Podcast. Comparte todas las semanas contenido que te hará marcar tendencia. Síguenos en tu plataforma favorita de streaming y no te lo pierdas. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. Este es nuestro programa número 711. Lunes 15 de enero 2024. Felicitaciones si usted recibe el día de hoy un salario. Es una forma de empezar el año de una manera muy ordenada, hacer un presupuesto y distribuirlo correctamente, apartando una porción también para ahorrar y también el tener claro su plan de pago de deudas. Y en este segmento, estamos iniciando un poco antes el segmento de la entrevista, pero queremos aprovechar que tenemos ya en cabina a nuestros invitados, a mi querido Omar Venegas y Marisela Marroquín. Bienvenidos a Tendencias. Bienvenida, Marisela. Buenas tardes, gracias. Me siento muy contenta de estarlo acompañando. Excelente. Omar, bienvenida a Tendencias. Muchas gracias, un honor para nosotros estar aquí. Y estamos en el contexto de una feria de empleo que se va a desarrollar este próximo sábado 20 en el Centro Comercial Los Próceres, sexto nivel, iniciando a las 8 de la mañana, finalizando a las 2 de la tarde. Se van a desarrollar talleres además, pero queremos comentarles de eso. Pero antes de ello, quería abrir también aquí al público la vía de comunicación para poder plantear sus preguntas. 59951111, 59951111, en relación a la búsqueda de empleo. Ambos han laborado en temas de búsqueda de talento por varios años, a pesar de ser bien jóvenes, por varios años. Muchas gracias. Y quería preguntarles algunas de las preguntas que regularmente nos hacen acá a Tendencias. Y una de esas es, si yo estoy buscando empleo y mi posición, busco una posición media, digámoslo así, de supervisión o jefatura o coordinación, ¿cuáles son los pasos o qué lugares puedo tener acceso para poder tener mayores probabilidades de encontrar empleo? Bueno, en primer lugar sería que yo definiera qué tipo de posición es la que quiero o en qué industria. Puede ser que yo esté ya familiarizada con cierta rama, ¿verdad? Finanzas, coaching, y que posterior a eso, pues de haber decidido, yo ya pueda preparar mi CV y esté lista para entrar a una plataforma de empleo, que pueda ya, por ejemplo, aplicar en una página directa de una empresa, o que también pueda registrarme en alguna plataforma en donde vaya a encontrar esos empleos. En redes sociales también los puedo encontrar. Puedo crear mi perfil en LinkedIn, que es una excelente idea para un puesto de supervisor adelante, ¿verdad? En adelante. El LinkedIn o LinkedIn es una plataforma muy utilizada en área de recursos humanos y se cometen errores también al crear perfil. ¿Nos podrías contar algunos de esos errores, Omar? Sí, y de hecho no solo en LinkedIn, pero es un muy buen ejemplo. Le comentaba a Ángel fuera de línea que LinkedIn no es una herramienta tan popular. Creería que en Guatemala lo he visto más como en Estados Unidos, pero creo que uno de los errores más comunes es
la fotografía que se utiliza. Tengo, y de hecho me pasó a mí, yo tenía una foto de hace 15 años que ya no se ve tan como ahora. O información muy desactualizada. Entonces me pasó que hay gente me escribió y me dijo, esta es la experiencia que tenés o estás buscando todavía una plaza en esta área. Y me di cuenta que mi información no estaba actualizada. Ya 5 años de no actualizarlo. Y en el caso de LinkedIn, la última plaza que toma como activa es la última que uno publicó. Entonces, eso es, creo que de los errores más comunes, la fotografía que está actualizada, que la información de experiencia esté actualizada, que mi información de contacto esté actualizada. Porque nos ha pasado también como empresas buscando candidatos en LinkedIn y al tratar de buscarlos no contestan por chat y el correo electrónico que tienen como contacto tampoco lo contestan. ¿Qué tanto ayuda, Marisela, que tenga Open to Work en el LinkedIn? Esta es una pregunta que quería contestar y casualmente pues les puedo contar que hay muchas personas que tienen ese temor a poder exponerse, ser vulnerable y decir estoy open to work. La verdad es que justo la semana pasada leí un artículo sobre esto y precisamente me pareció súper acertado porque quiere decir que me estoy abriendo literalmente puertas a personas que puede que tengan una posibilidad de trabajo para mí o una conexión de trabajo para mí. Igual pues puede ser que haya un reclutador y su primer filtro sea buscar a todos los que están open to work. O sea, esa tiene que ser también una referencia porque muchas veces las personas buscan, ¿verdad? Tal vez no activamente o tal vez un trabajo aquí, un trabajo allá, pero no aparecen en las búsquedas principales que hacen los reclutadores. Así que no hay que tenerle miedo al open to work. Al contrario, hay que usarlo como una herramienta y las conexiones y los filtros de búsqueda, el algoritmo nos puede ayudar mucho en eso. Puede ayudar muchísimo para en el filtrado poder arrojar mi hoja de vida, mi contacto como una posibilidad. Hemos hablado de la fotografía, hemos hablado de tener actualizada la información, el Open to Work, que es importante. Además de LinkedIn, también mencionaron otras redes sociales. A ver, ¿qué otras redes sociales? Las primeras que les podría mencionar son redes sociales como Instagram, como Facebook. Hay muchos grupos que están ya certificados o que han pasado pruebas ya de que es un grupo verdadero, no es un grupo, por ejemplo, una estafa, que también tenemos que tener mucho cuidado con eso, sobre todo por la sensibilidad de la información, ¿verdad? Estoy dando mis datos o mandando mi CV. Podría ser también, por ejemplo, bolsas de trabajo o redes sociales comunes que yo tal vez las uso para hacer otras cosas, pero probablemente encuentre un grupo en donde me puedo unir si soy, no sé, maestro de inglés, coach. Tengo ahí oportunidades también en Facebook. Solo creo, bueno, y dependiendo del lado de que lo estemos viendo, porque si yo estoy pensando en que mis redes sociales van a ser abrirme las puertas a trabajos, entonces tengo que tener cuidado con qué es lo que estoy publicando. Son los temas que platicamos en algunos de los talleres, pero si yo tengo mi perfil abierto al público y espero que una empresa vaya a buscar mi perfil para ver qué es lo que publico y qué tan formal soy y me ven publicando cosas que no están alineadas a los valores de la empresa, eso me puede perjudicar. Claro, o sea, estoy maltratando por una situación que se vivió en mi equipo de fútbol, etcétera, o me estoy peleando con alguien más. Me refiero en un comentario, una empresa puede prestarle atención a eso. Pero Facebook también tiene Facebook Jobs. ¿Cómo funciona eso? Sí, y bueno, y ese es el lado el otro lado de la moneda, que es el del lado de las empresas. Porque yo como empresa, que si estoy buscando personal, puedo usar LinkedIn, que es lo que estábamos hablando, y es interesante lo que decía Marisela, que es el algoritmo el que me enseña quiénes son las personas que están open to work, disponibles para un trabajo. En Facebook también hay una opción que se llama Facebook Jobs, que yo como empresa, si yo tengo una página de empresa, puedo publicar las plazas que tengo disponibles. Y bien interesante porque funciona como marketing. Si yo tuviera una empresa que quiere publicar un producto o un servicio que quiero ofrecer, entonces puedo promocionarlo, ¿verdad? Lo mismo pasa con Facebook Jobs. Hay una opción donde yo publico una plaza. Facebook, si no lo publico como plaza, Facebook lo reconoce como plaza y me dice, ¿estás seguro que esa es una plaza? ¿Quieres publicarla? ¿Cuál es el perfil al que estás apuntándole? Y creo que dependiendo del perfil que estamos buscando, Facebook es una herramienta súper útil. A nosotros nos ha servido muchísimo para buscar para encontrar personas. Entonces en Facebook Jobs. Facebook Jobs.
Perfecto. Mencionaba entonces redes sociales como Facebook Jobs, Instagram. No sé si Instagram tiene también una o es buscar grupos. En Instagram, precisamente, no grupos como tal. Hay algunos perfiles como, por ejemplo, Empleos Guatemala. Les estoy dando ejemplos así, pues, ¿verdad? En general. O puede ser que yo visite las redes sociales de la empresa y algunas empresas de una vez me redirigen a la aplicación directa de ese trabajo. Entonces ya puedo llenar un formulario, me contactan por WhatsApp o precisamente el botón de Instagram me lleva para WhatsApp y ya puedo hacer todas las preguntas del trabajo que quiero. Así es, si yo estoy buscando entonces una plaza en un sector financiero y hay 20 bancos, me meto a los 20 Instagram, ¿verdad? Así, estoy en ese proceso. Sí. Va a depender muchísimo de la industria, pero por ejemplo en el caso de los bancos yo recomendaría ir al website directamente del banco y probablemente ahí ellos tengan un formulario para aplicar. Si fuera una empresa, por ejemplo, entry level como un restaurante o que fuera una línea de ropa, ¿verdad? Puedo entrar a los diferentes perfiles, un call center, por ejemplo. Estos son trabajos un poco más operativos. Ahí sí puedo aplicar directo desde estas redes. Desde Instagram. Bueno, y también mencionaron otras bolsas de trabajo. Por cierto, Proempleos cuenta con una bolsa de trabajo, ¿verdad? Que la encontramos en proempleos.org. Y cuando yo escribo proempleos.org, me pregunta si yo tengo un usuario y digo no, soy nuevo en esto, ¿verdad? Me registro y cuando pongo registrar me pregunta nombre, correo electrónico, número de teléfono y DPI, ¿verdad? Sexo, género, masculino o femenino, y luego creo entonces un usuario. De hecho puedo tener un usuario como candidato o un usuario como empresa y eso me da acceso para poder llenar mi información. ¿Qué información me pide después? Luego de esto puedo adjuntar mi CV, puedo también yo agregar en qué industrias estoy interesada aplicar y luego eso al reclutador le sirve como motor de búsqueda. Si yo quiero contratar vendedores, pues ahí typeo ventas y ya tengo todos los perfiles de quien agregó ese campo. Puedo agregar mi experiencia laboral también adicional a que adjunté el PDF, puedo hacer mi propio perfil. Y puedo agregar otros detalles como la formación académica que he tenido, ¿verdad? Entonces sí es un perfil bastante completo el que voy a poder tener y que la empresa luego va a poder tener acceso a para saber en qué soy bueno, en qué he trabajado, en qué industrias he estado. Muy bien, entonces también una invitación, amigo oyente, si usted está en la búsqueda de empleo, utilice esta herramienta proempleos.org. De lo que hemos hablado hasta el momento, escuchamos entonces la recomendación, actualice su LinkedIn, ¿verdad? Su LinkedIn, póngale una buena foto. Yo les preguntaba antes de salir al aire qué errores se cometen en fotografía y me cuentan, bueno, qué errores se cometen, Omar. Sí, y esto no es como para hacernos sentir mal, porque incluso me pasó a mí en algún punto. Pero sí hemos visto currículums que tienen, por ejemplo, fotos con los lentes oscuros en la cabeza, o que la foto no es una foto de currículum, que es una foto, por ejemplo, en la playa, o con amigos, y entonces solo está cortada porque les gustó esa foto. Y la idea es que sea no necesariamente una foto de estudio, sino una foto por lo menos formal, con un fondo liso, ¿verdad? Que sea, porque incluso más adelante la puede uno editar, quitarle el fondo, cambiar el fondo, dependiendo de lo que se esté aplicando. Y eso es algo importante también de la foto, porque si yo estoy aplicando una plaza profesional, probablemente quiero tener una foto formal, con corbata, un poco más profesional. Si es una plaza un poco más nivel medio, operativo, pues tal vez no tiene que ser tan formal, tan profesional, pero lo importante es que uno se sienta cómodo con la foto, ¿verdad? Y que no sienta que tiene que estar escondiendo la foto cuando pasa el CV a la persona que está entrevistando, ¿verdad? Son errores que se cometen, que hay que evitar, y créame que yo he visto también muchos, y recuerdo un perfil muy, digamos, para una gerencia, y recuerdo que me llamó mucho la atención porque la persona profesional le pregunto ¿por qué salís con esa camisa de un superhéroe de Marvel? Y es que yo me siento así, ¿verdad? Me siento, no sé, póngale Superman o Hulk o no sé, ¿verdad? Póngale cualquier superhéroe, pero y decía, pero no transmite pues el grado de plaza a la que estás queriendo aplicar, no, al contrario, eso transmite. Y él estaba muy seguro
pero probablemente pongamos la atención a que vaya con el perfil de plaza que está buscando. Tenemos que hacer una pausa, recordándoles de que estamos en nuestro programa de tendencias número 711, lunes 15 de enero, y estamos conversando con Omar y con Marisela, con Omar Venegas y con Marisela Marroquín. Y recordarles que este próximo sábado tendremos Feria de Empleo, Centro Comercial Los Próceres, sexto nivel, 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se llama Conectados, y van a haber también talleres y también varias empresas ahí reclutando. Les vamos a contar cuál va a ser el procedimiento, si usted tiene que ver con su currículum impreso o va a llegar allá a llenar solicitudes. Pero regresaremos en un momentito para poderle dar más detalles. ¿Me lo gasto? No. Dije que quería ahorrar. Este año sí puedo. En este nuevo año tú pones el esfuerzo y nosotros la música. Escuchas Fresh Sounds en Ilumina FM. 18 horas, 1 minuto. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Y rápidamente estamos acá de regreso con Omar y con Marisela para hablarles de la Feria de Empleo que se desarrolla este próximo sábado 20 de enero en el Centro Comercial Los Próceres. Recuerdo que cuando empezamos a conversar de esto lo miramos un poco lejano, ¿verdad, Marisela y Omar? Pero el tiempo pasa volando y ustedes fueron súper pilas porque parte de la idea era iniciar el año de esta manera. Mucha gente está buscando trabajo al iniciar el año. Así es, y pensamos que enero era el mes perfecto. Hicimos los arreglos y tuvimos mucho apoyo, ¿verdad? Sí. Tanto de empresas que están interesadas en contratar como personas que están interesadas en apoyar, ser voluntarios. Esto fue un tema que platicamos y luego surgió una idea gigante, ¿verdad? Que va a impactar muchas vidas. Esperamos eso de esta feria y tenemos muchas sorpresas. Tenemos no solo los stands, tenemos también... Van a haber ponentes, ¿verdad? Que van a explicar temas, talleres. Es una herramienta adicional a buscar un trabajo. Te apoyo también crecer solo por participar y también encontrar un trabajo. Y para poder llegar el sábado, por supuesto, esto no tiene ningún costo, ¿verdad? No tiene ningún costo participar. Pero bueno, nosotros pedimos que se registren en un sitio que se los puedo dar aquí al aire, pero también se los puedo mandar por WhatsApp el enlace a través de este WhatsApp 59951111 o también al teléfono de Radio Ilumina, si usted ya lo tiene registrado para poder recibir ahí el link. Pero la forma fácil es encontrarlo en eventos.vidareal.tv, eventos.vidareal.tv, y ahí encontrará la Feria del Empleo, así se llama, Feria del Empleo, y ahí un breve cuestionario donde va a poner sus datos para poder saber nosotros cuántas personas van a llegar más o menos y estar preparados. Los 4 talleres los tienes ahí, Omar. Sí, y eso es lo interesante porque la idea, o generalmente lo que pasa en una feria de empleo es que llegamos como con muchas ansias y nos sentimos que no estamos preparados y a qué empresa aplico y será que mi CV está listo. Entonces, la idea de tener estos talleres dentro de la feria es que podamos contar con un apoyo previo a pasar a las entrevistas, ¿verdad? Entonces tenemos 4 talleres. Uno es un CV ganador, que la idea es que puedan, no necesariamente que en ese momento van a hacer algún cambio, sino que probablemente van a ver o van a escuchar cosas en el taller
que probablemente no tienen en su currículum implementado todavía. No es algo para que preocuparse en ese momento. En ese momento eso es lo que tengo que aplicar, lo voy a aplicar para mi siguiente paso del proceso. Pero la idea es darles suficientes herramientas para saber qué es lo que va a hacer que ese CV tenga un impacto. La siguiente es resiliencia en la búsqueda de empleo, que esas dos van a estar simultáneas. Entonces, en el momento del registro, en el link que estaba mencionando Agner, ahí tienen que ustedes elegir cuál es el taller al que están interesados. Este de resiliencia en la búsqueda del trabajo es interesante porque es algo que nos pega generalmente cuando estamos ansiosos buscando un trabajo. Y me pasó en algunas ocasiones cuando me quedé sin trabajo, me pasé casi 3 meses buscando empleo, aplicando, y me decían que no me contestaban. Entonces empieza uno a tener dolor y ya ni siquiera quiere ir a aplicar. Esa es la idea de este taller que nuestro querido amigo Rafa nos va a estar compartiendo. ¿Quieres tú hablar de las otras? Y tenemos otros 2 talleres que también son bastante edificadores y nos van a ayudar. El primero es marca personal. Lo tenemos con Sheila, que es una experta en marca personal para quienes la conocen. Y la marca personal va más allá de cómo me veo, cómo hablo, sino como tú bien lo decías, Omar, en las redes, por ejemplo, quién soy, qué publico. Todo eso forma parte de mi marca y ahí vamos a seguir aprendiendo más tips que me pueden ayudar al momento de la entrevista, al momento en el que yo hago mi perfil o al momento en que empiezo a aplicar y ya estoy en el trabajo. Y la última es entrevistas de impacto, que está a cargo de Charlie. Charlie es un experto también, como ustedes sabrán, en reclutamiento y en recursos humanos. Y nos va a compartir todos esos tips que necesitamos para que se recuerden de mí en la entrevista, para que yo sea el candidato elegido y que haya causado más impacto a pesar de que haya una línea enorme de 10 candidatos, de 100 candidatos, pero que yo en realidad deje una marca. La ventaja de estos talleres es que vamos a tenerlos simultáneos. Entonces, si yo quiero participar, en el que desee, que me llame más la atención, voy a ver horarios, me meto al que más me guste o al que yo más necesite y ahí es como voy a ir aprendiendo. Vamos a tener diploma de participación de estos talleres, que eso también lo puedo agregar a mi CV en el futuro. Muy bien. Y bueno, yo tengo que llevar mi CV impreso. ¿Cuántas copias llevo, Omar? Bueno, la idea no es que necesariamente tengan que traer el CV impreso. Muchas empresas ni siquiera se lo reciben porque llevar toda la papelería es difícil. Entonces, para su paz mental, les diría yo, traigan un par de copias impresas. ¿Qué es un par? Tal vez unas 5 o 10. Vamos a tener 25 empresas en la feria de empleo. No quiere decir que tienen que aplicar a las 25 empresas, es algo que tienen que tomar en cuenta. Pero traigan suficientes copias para que no se les acabe y de repente si se las piden. También es importante, o sería un buen tip, traerlo en forma digital en su teléfono. Digital, sí. Algunas empresas se comunican por medio de WhatsApp, entonces es fácil mandárselos en ese momento. Y eso es lo importante, ¿verdad? Y algo que platicábamos antes de salir en línea es que si su CV no está actualizado y no sabe cómo actualizarlo, no sabe si el formato está bien, no se preocupe en ese momento. O sea, por ahora, lo importante es que venga a la feria, que busque las oportunidades, que van a tener 25 empresas en lugar de ir uno a una, ¿verdad? Ya están las 25 ahí, venga con lo que tiene, entre a los talleres, fortalezcase y vaya a aplicar. Y es probable que algunas de esas empresas tengan su propia bolsa, su propio sitio, que me pidan llenar ahí la información, Marisela. Correcto. Algunas empresas, por ejemplo, me van a enviar un link, me van a pedir WhatsApp y más práctico, ¿verdad? Me envían el link, me dan toda la información que necesito para aplicar. Yo lleno el formulario y luego ya automático estoy en la base de datos de ellos. Hay otras empresas que manejan una solicitud de empleo física también y probablemente yo solo la tenga que llenar, dejarla. Y recuerden que la feria de empleo no es para hacer una entrevista larga, ¿verdad? O incluso a veces no hay una entrevista siquiera, sino es solamente conocer yo las plazas, agregar o dejar mi solicitud y posterior a eso ya me contactan. Así es. Entonces, yo he preguntado a algunas empresas por qué siguen usando la forma manual. Me dice, para mí es importante conocer la letra, ¿verdad? Y cuestiones de ortografía. Es parte de la respuesta, ¿verdad? Por eso no se extrañe si encuentra usted alguna solicitud de llenar su información. Y recordándoles también que todas las empresas que participan, así como empresas que nos están escuchando y quieren tener también acceso a la bolsa de trabajo, que no tiene ningún costo, lo pueden hacer a través de proempleos.org. Hacen su usuario
como para llenar su información o bien como empresa para publicar las plazas. Y bueno, también nosotros podemos ayudarle a poder sacarle el mayor rédito a esta plataforma. Pero a mi oyente puede llenar ahí su información para poder tener también acceso a las oportunidades que se están dando a través de las empresas que están contactándonos. Es una excelente opción. Pues bien, esto es en el Centro Comercial Los Próceres, el día sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Conferencias, diferentes empresas que van a estar ahí también participando, ofreciendo sus plazas de trabajo. Ya les comentamos de algunos errores que se cometen en LinkedIn o al publicar mi perfil en alguna red social. Y ahora quisiera preguntarles qué pasa también de los errores a la hora de hacer un CV y de tener mi CV. ¿Cuáles son errores típicos, Marisela? En primer lugar, tenemos también, como pasa en las redes sociales, la fotografía o que yo tenga un CV muy extenso de 5 o 6 páginas. Lo ideal sería que todo fuera en una página, pero si yo tengo más experiencia, pues puedo tener 2 páginas. También hay errores como agregar yo toda mi información, mi número de DPI, incluso hay personas que agregan su dirección y es información bastante sensible que tenemos que tener cuidado. Probablemente lo ideal para agregar sería únicamente el nombre, el año de nacimiento. Tal vez si yo quiero agregar zona donde vivo, pues está bien, no mi dirección completa y que yo también agregue mi experiencia específica para esa posición, ¿verdad? Entonces no solamente llenar el CV, hay personas que para impactar creen que vamos a poner 10 experiencias y eso me va a hacer sobresalir, pero pues como hemos visto en las prácticas de reclutamiento típicas, ¿verdad? El reclutador no va a leer hasta la página 6, va a leer la página 1 o 2 y tal vez las otras las pase. Ok, entonces muchas páginas es un error. Sí. Mejor si son 1 o 2 páginas. Y aquí una pregunta de un amigo oyente que dice textualmente, la vamos a leer, dice: ¿cuál es el porcentaje de encontrar empleo cuando incrementa la edad del candidato? Y eso va relacionada también porque te iba a preguntar, ¿poner la edad o no poner la edad en el CV? Creo que el problema es, nos enfocamos mucho en la edad, pero culturalmente también. O sea, no solo uno como candidato piensa, por la edad no me van a contratar. Hay empresas que también automáticamente juzgan por la edad. Y eso es lo que hay que hasta cierto punto aceptar, que puede ser que haya un paradigma ahí de que la edad es lo que más determina qué tan bueno soy o qué tan preparado estoy para el trabajo. Creo que depende de la experiencia que he tenido yo laboral para decir si la edad me va a afectar o no. Yo les contaba un ejemplo de alguien que yo contraté en el pasado que tenía 65 años con mucha experiencia y fue súper fácil contratarlo. Pero creo que es más un tema de actitud dentro de la entrevista. En el currículum, mi recomendación personal era no incluir la edad, sino tal vez la fecha de nacimiento o viceversa. Incluir la edad, pero no la fecha de nacimiento, porque es también información que puede ser redundante. Pero creo que depende de cómo me siento yo. Si yo siento que es un tema por el que me están fallando y por eso es que ya no me están tomando en cuenta, entonces mejor no la incluyo, porque mejor me quito ese peso de encima y me enfoco en tratar de sorprenderlos en la entrevista. Así es. Y mencionaste algo también antes que era, hay empresas que no discriminan o no tienen ninguna objeción en relación a eso. Mencionaste, por ejemplo, call center. Sí, en nuestra área nos hemos dedicado bastante al área de call centers, específicamente en inglés, algunos en español, pero call centers generalmente no tienen un límite de edad. Y creo que también es un tema cultural, como lo estábamos diciendo. En empresas en español sí he visto que ponen un límite de edad pensando en que está atado a habilidades en computadora. Pero pues ahí eso solo es un tema de mantenerse actualizado. Tenemos familiares que han tenido experiencia en call centers, pero que porque se han estado manteniendo actualizados. Pero realmente call centers es una industria que no tiene límites tanto para abajo, ¿verdad? Gente recién graduada o incluso gente menor de edad. A veces tienen plazas temporales para menores de 16, 17 años, de 3 meses, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y gente de, como le digo, 65 años para arriba, y mientras tengan la experiencia y las capacidades, no es un límite. Es un límite. 2 preguntas que voy a atar acá. Porque las oportunidades se inician en enero, y otra pregunta que hace también Antonio aparte es ¿por qué se ha tomado diciembre como mes de despidos? Marisela, ¿alguna opinión?
El mes de diciembre es un mes bastante sensible respecto a lo laboral, porque pues algunas empresas están ya en su cierre de año, ¿verdad? Entonces, a veces la planificación del año siguiente ya no incluye esa plaza, por ejemplo. O ya no incluye una fuerza laboral tan grande. En lugar de necesitar un equipo de 10 vendedores, voy a necesitar 5, 7. Entonces ahí es donde la empresa empieza a recalcular, ¿verdad? La ruta para el siguiente año, y regularmente el último trimestre pues así funciona. Otras empresas también crecen en otros departamentos y necesitan reducir en un departamento, y también ahí es donde se dan esos despidos, ¿verdad? Entonces sí, es un tema de planificación, es un tema de organización también. Y que en enero coincide mucha gente que está viniendo al mercado laboral, Omar. Y lo interesante también es del otro lado de la moneda, del lado del empleado. Acaban de pagar el aguinaldo, y entonces lo que pasa mucho es que la gente renuncia. Diciembre es el mes de las renuncias también. Sí, es el mes de las renuncias. Yo he escuchado mucho eso, ¿no? Y bueno, y lo he experimentado también, muchas renuncias. Me hacen una corrección, a pesar de que también nos da el vínculo en proempleos.org. Vaya a provisión VR.org y ahí encontrará el link. Regístrate con nosotros. provisionvr.org y ahí ingrese su información. Se está haciendo un proceso de migración a proempleos.org, que también existe, pero hágalo a través de provisionvr.org. Varias preguntas, pero ¿puedo llegar a la feria de empleo sin llenar mi hoja de preregistro? Puedo llegar a la feria de empleo y llenarla ahí. Allá. Ahí voy a tener también voluntarios que nos van a ayudar. Lo ideal es llenarla, pero si no la he podido llenar, pues también lo puedo hacer ahí. Ok, muy bien, puedo hacerlo de esa manera. Hablamos de algunos errores, el hacer llenar muchas hojas, ¿verdad? Yo les preguntaba, mencionamos antes también la fotografía, ¿verdad? Pero el poner o no poner la edad, muchas personas también acostumbran a ser muy específicos en toda su educación, todo lo que han recibido, tanto de manera académica como seminarios, cursos. ¿Eso se estila? ¿Ayuda, Omar? Sí, creo que depende también de la plaza a la que estamos aplicando. Pero en general, lo importante es no caer en información extra que el reclutador no le va a poner atención. Entonces, si yo pongo información de mi primaria, que es bien común encontrarlo, no es que no sea importante, solo no es relevante para la plaza a la que estoy buscando yo, o que yo estoy reclutando como empleador. Entonces, sí es importante hablar sobre la educación, solo educación que sea relevante a la plaza. Incluso hay gente que pone una página solo de cursos. Y digo, qué bonito, eso me dice que es una persona disciplinada, que le gusta aprender, pero no lo voy a tomar el tiempo para leerlo. Entonces, también ese esfuerzo que creo que se va a perder en algún punto, y puede ser que, dependiendo de la plaza a la que estoy contratando, digo, esta persona no sabe discernir qué es prioridad y qué no es prioridad. Muy bien. Y preguntas muy importantes en que el llegar a una entrevista es... ¿Qué porcentaje del proceso crees que he logrado avanzar? Que me den la entrevista, Marisela. Este proceso, digamos, es el inicio del camino, ¿verdad? Yo ya llené la solicitud. El siguiente paso es que ya me llamaron para llegar a la entrevista. Entonces, yo estoy como en un centro comercial que le dicen a uno, usted está aquí y aquí está el camino inicial, ¿verdad? Entonces... Ahí es donde me debo situar, pensar que me hayan llamado para entrevista, pues sí es esperanzador, pero también tener los pies en la tierra, ¿verdad? Y saber a dónde me voy a dirigir. Y el momento de la entrevista es vital para pasar a lo siguiente, Omar. Sí. Hay un tema conocido que es elevator pitch, que es una venta de elevador, que es un término donde en el pasado... alguien quería hacer una venta y tenía 30 segundos en lo que el gerente llegaba a su piso, ¿verdad? Entonces, la idea de la entrevista es parecida, especialmente en una feria de empleo, que el tiempo para causar una buena impresión en el reclutador es bien reducida. Entonces, creo que es importante poder practicar la entrevista, ¿verdad? Practicar. Y Rafa mencionaba la semana pasada, por supuesto, no hay que
memorizarse las preguntas, pero es importante saber a qué es a lo que uno va a decir. Generalmente nos preparamos para la entrevista, la pregunta inicial, cuéntame un poquito sobre ti, y eso es todo. Pero hay muchas más preguntas que podemos encontrar en línea, por ejemplo, para prepararnos mucho mejor, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, hoy el ChatGPT también tiene muchos tips, ¿no? Para poder darme en relación a la industria a la que estoy llegando a la entrevista. Pero, siguiente pregunta, Marisela. ¿Conviene o no conviene la llamada de agradecimiento por la entrevista? Creo que depende de la situación, ¿verdad? Si, por ejemplo, mi reclutador me contactó por un WhatsApp institucional, ¿verdad? Que tiene el logo de la empresa, no es preciso llamarlo. Yo podría escribirle, agradecerle y decirle que pues estoy al pendiente de las noticias, obviamente solo para estar on top of mind, como lo decimos, ¿verdad? Para que el reclutador sepa que ahí estoy. Pero ese sería el contacto único recomendable. Ya el reclutador, pues, posterior a eso me va a contactar o no, ¿verdad? Pero yo no debo insistir de una manera tan intensa, se podría decir, ¿verdad? Porque se puede tomar de la otra manera. Podemos causar un efecto adverso, o si somos un candidato que pues tiene el correo del reclutador y le escribe correos en la mañana, en la tarde, en la noche, entonces puede causar el efecto contrario. Yo pues les aconsejaría que fuera un contacto luego de la entrevista, no inmediatamente luego, para tener ahí ese momento estratégico en el cual ya el reclutador va a tener una respuesta tal vez o no, y ya yo poder comunicarme con él. Muy bien, ya llevé 2 entrevistas porque pasé la primera y luego pasé a otra entrevista y yo sentí que me fue bien, Omar. Yo sentí que hubo un feeling ahí y estoy esperando, pero no se da. Está bien que yo insisto un poco, pues ya pasé algún proceso, pero ¿qué pensás? Pues muchas empresas lo que sucede es que el proceso de aprobación de la plaza puede ser que sea largo. A veces se publican las plazas y se empieza el proceso para ganar tiempo, pero la plaza no ha sido aprobada. Entonces, a veces si quiere paciencia, no está mal. Creo que tal vez no es insistir, sino darle seguimiento, ¿verdad? Y puede ser por correo, puede ser por contacto por WhatsApp, como decía Marisela, pero lo importante es el tono. En verdad no es que no hay un tono como demandante de decir qué pasó. Y lo comentábamos con Marisela, que nos hemos topado con casos que nos dicen, ¿y qué? Ya no van a hablar. y es difícil porque sabemos que es un sentimiento que tenemos en el corazón que nos está afectando, pero creo que hacerlo con cautela es lo importante. Hacerlo con cautela. Ahí me gustaría agregar también que esta respuesta muchas veces creo que todo mundo la toma personal, ¿verdad? En mi caso particular, al ser rechazada o no ser contactada de nuevo, pues sí hay una herida, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que puede ser cuestión de presupuesto, cuestión de que no aceptaron la plaza al final de cuentas, o que había un proceso interno paralelo y que tal vez alguien con la experiencia, con el conocimiento de la empresa y ser alguien de adentro, pues también tuvo participación en ese proceso. Hay muchos factores que pueden influenciar en que yo no reciba esa llamada, pero eso no quiere decir que pues yo sea el mal candidato. Muchas empresas se toman el tiempo de decirme, usted no fue seleccionado por X o Y razón. Algunos candidatos lo preguntan también, entonces ahí es donde yo puedo tomar la oportunidad y decir, bueno, esto no sucedió, pero tal vez fue por este motivo, o tal vez mi expectativa salarial no estaba de acuerdo a lo que ellos tenían presupuestado. Hay muchos factores que nos van a influenciar, pero que no nos deben dejar caer en ese proceso y seguir aplicando. Y bueno, vienen varias preguntas y creo que no nos va a dar tiempo hoy, pero sin duda tendremos que hacer otro programa para darle seguimiento a esas preguntas, porque hay preguntas muy interesantes. En la entrevista preguntaron mi pretensión salarial y yo creo que por eso no me contrataron. Esa llamada después o ese correo después diciendo, miren, no son 10, son 8, ¿se ve bien, se ve mal, Omar? Sí, lo interesante idealmente es que uno tenga ya el contexto desde antes para responder a esa pregunta, ¿verdad? Saber cuál es el rango salarial en el mercado. Entonces sí quiere hacer un poco de investigación de nuestro lado como candidatos. Lo otro es saber, hay un salario que yo quiero y hay un salario al que mi plaza está o mi experiencia está aplicando. Si alguien me dice cuánto quieres ganar, yo voy a decir 100,000 quetzales, pero mi experiencia y los puestos anteriores que he tenido me llevan a tener cierto rango, ¿verdad? Y digo rango porque yo gané cierta cantidad antes, yo podría aplicar o pedir de esa cantidad para arriba y puede ser que esté dispuesto a hacerlo para abajo, ¿verdad? Tiene que ver con el presupuesto, pero
Creo que desde la entrevista es importante, desde antes de la entrevista es importante hacer yo mi tarea de la investigación. Y mi tarea de decir, a esto estoy dispuesto a aceptar y a esto es lo que quisiera aplicar, ¿verdad? Muy bien. Y la otra es esa respuesta que está de sobrecalificado. ¿Hay alguna forma de lidiar? Porque estoy en la disponibilidad de trabajar, en empezar de nuevo. ¿Qué piensas, Marcela? Precisamente es algo que personalmente me ha pasado. He aplicado a ciertas plazas y me dicen, mire, estás sobrecalificada, y para mí pues me ha dado un poco de espacio de poder negociar. Al igual, ahí lo voy a atar un poco con el salario o mi expectativa, ¿verdad? Probablemente sea más alta, pero la empresa tiene otros beneficios y esos son los que a mí me interesan. Entonces, como candidato, yo puedo pues estratégicamente platicar con el reclutador y decirle, sí, yo sé que tengo experiencia, digamos, más senior a lo que se está buscando para esta plaza, pero estoy pues en ese proceso de querer seguir implementando, seguir conociendo. La empresa para mí también significa algo, entonces yo ya me vendo un poco mejor, por así decirlo, para esa plaza. Y si definitivamente la empresa dice está sobrecalificado y no, definitivamente no, pues ir a una empresa que pues, esté más alineada a lo que yo estoy buscando. Y si puedo agregar eso, creo puede ser de dos cosas, de dos maneras que te pueden tomarlo. Puede ser algo muy bueno que digan, estoy preparado para otro tipo de plazas. Si ese fuera el caso. Y el otro lado es, también hay que tener cuidado de no sobrevenderse. Que a veces lo que nos pasa es, sabemos que estamos aplicando una plaza más baja, pero la forma en que estamos expresando nuestra experiencia y lo que queremos hacer en la entrevista puede ser que esté por arriba de lo que están ofreciendo, tanto laboralmente como profesionalmente. Entonces sí puede ser que estén sobrecalificados para esa plaza desde un punto de vista personal. Entonces, si yo estoy consciente que la plaza está más abajo de lo que estoy buscando o la experiencia anterior, mi recomendación es también que en la entrevista bajen un poco lo que están vendiendo. Lo que están vendiendo. Excelente. Sábado, entonces, ¿nos das nuevamente el resumen de la Feria de Empleo, el evento del sábado? Sí, entonces es el sábado 20, es este sábado, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en el Centro Comercial Los Próceres, en el 6º nivel. Desde el lado de los elevadores pueden tomar hasta el 6º nivel los elevadores en el lado del parqueo. Y pueden hacer el registro antes de llegar a la feria. Desde ya está activo el registro en el link. Pueden hacer el registro directamente ya en la feria y pues vayan preparados, ¿verdad? Con su CV, decidan en el link cuál es el taller al que quieren asistir y disfruten el proceso. Y aprovechemos, Marisela, a hablar de Asciende, el taller. No voy a poder ir a la Feria de Empleo, pero quiero participar en el taller. Sí, si quiero participar en el taller, también me puedo inscribir, ¿verdad? Este taller me va a dar en 12 sesiones todo lo que tengo que saber en mi búsqueda de empleo y me va a dar herramientas, me va a ayudar también a hacer mi CV, me va a ayudar a practicar para mis entrevistas. Entonces puede que tal vez yo no pueda asistir a la feria, pero tengo esa herramienta que pues son sesiones virtuales. La única sesión que tenemos presencial es una graduación que nosotros le llamamos, en donde el candidato o la persona participante recibe su diploma y que también lo puedo agregar a mi CV. Muy bien, este taller inicia el sábado 27 de enero, les mencionaba Marisela que es virtual, y si usted quiere participar es el 3044-8599 y también en ese mismo sitio entradas.vidareal.tv encontrará el link para poderse inscribir. Lo esperamos ahí también en ese proceso de enseñanza, ¿verdad? Cómo poder hacer una buena entrevista, preparación de currículum, etcétera. Es un proceso de 10 semanas y creemos que estos tiempos también cuando nos conectamos con el Señor son tiempos en el que tenemos de Él esa guianza, esa estrategia, que Dios abra puertas, ¿verdad? Para bendecir y abrir nuevas oportunidades para usted y su desarrollo. Así de que bendecimos su vida. Omar y Marisela, gracias por este esfuerzo. Gracias por soñar y por inspirarnos a desarrollar todo esto. Y por cierto, hay un equipo tan grande de voluntarios, tan hermoso. Gracias a cada uno que sin duda están también escuchándonos, muchos de ellos. Gracias por ser parte de este esfuerzo para el próximo día sábado. Así de que hacemos una pausa y regresamos con nuestro tercer segmento. En este nuevo año compartimos contigo nuestros más sinceros deseos. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él.
Dios también estará contigo este 2024 y con Él tendrás un año fresh. Ilumina FM. Esta es una radio con certificación fresh. Ilumina FM. Entrevistas, libros, recomendaciones, negocios, emprendimiento. Esto y mucho más en Tendencias Podcast. Búscanos en Spotify. El libro tendencia Hidden Potential de Adam Grant. La ciencia de alcanzar grandes logros. Cada uno de nosotros tenemos un potencial oculto. Este libro trata sobre cómo desbloquearlo. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias en el inicio de un nuevo libro. Adam Grant ha sido, sin quererlo y sin planificarlo, pues un referente de este tercer segmento, porque hemos ya comentado varios de sus libros. No sé si está en línea ya nuestro querido Walter Maeda Machuca, pero conmigo está también Edgar Gramajo. Edgar, bienvenido a este año 2024 y a esta sección. Hola, Abner, buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros queridos amigos oyentes de Tendencias. Muy contento de estar nuevamente en cabina, iniciando ya este nuevo año y como quien dice ya medio mes, Aner, se nos han ido ya 2 semanas de este 2024 y bueno, muy ansioso, con grandes expectativas acerca de este libro que vamos a comenzar a comentar hoy y como bien indicas tú, se ha convertido, creo yo, en un referente. Adam Grant, el último libro que leímos de él el año pasado fue el de Dar y Recibir y bueno, seguramente pienso que este libro no nos va a dejar en deuda, Aner. Totalmente, estamos claros que... Y ya está con nosotros Walter Maeda en la hermana República de El Salvador, a pesar de que ya está en Guatemala. El día de hoy está, o sea, pues residiendo en Guatemala después de estar algún tiempo en otro país centroamericano. Ahora regresa también a El Salvador. Bienvenido, Walter. ¿Qué tal, Walter? Haciendo negocios en El Salvador. Bueno, queremos comentarles de este libro escrito por Adam Grant y que salió a la venta recientemente, creo a finales del año pasado, 2023. Y vamos a hablar del prólogo y de una descripción de sus 3 secciones. Inicia hablando acerca de que todo el mundo tiene un potencial oculto, la traducción sería esa, un potencial oculto. Y este libro trata sobre cómo desbloqueamos ese potencial. Existe la creencia generalizada de que nacemos con ciertos talentos que son innatos, pero aquí la hipótesis que él trata de desarrollar es de que podemos desarrollar ese talento. Y inicia en el prólogo con un estudio que habla de que psicólogos se propusieron investigar las raíces del talento entre músicos, artistas, científicos, escultores, tenistas, y la conclusión fue que muy pocos de ellos, ¿verdad?, tenían un talento muy identificado inicialmente siendo niños. Bueno, eran, digamos, niños normales, pero lo que los catapultó fue que su papá, un maestro, un entrenador, siendo muy niños, lograron identificar en ellos una pasión, un interés de practicar y practicar y practicar. Y ese interés también va muy relacionado con el tipo de motivación que como papá puedes darle o como coach puedes darle, encontrar a alguien que desarrolle ese interés. Sí, y fíjate que lo poco que hemos ido leyendo ahorita este libro, me parece tan retador el simple hecho de pensar en la responsabilidad que tenemos, voy a decir de primera mano, como papás, con la educación de nuestros hijos y lo que nosotros les estamos inculcando y enseñando en casa desde que son pequeños, Aner, porque pone algún par de ejemplos ahí Adam Grant en estas primeras líneas del libro. Y por el otro lado, y siempre, querido amigo, lo voy a tratar de enfocar desde este punto de vista como líderes en las organizaciones donde estamos, también esa responsabilidad que tenemos de poder enseñar y liberar el talento oculto
que tienen nuestros equipos de trabajo. O sea, ese es algo que probablemente en primera instancia nosotros no podamos ver, pero con el tiempo seguramente habrá alguien que mire para atrás y diga: Aner, yo trabajé con vos, mira, gracias a vos fui, gracias a vos soy, y gracias a vos seré, por ejemplo, porque viste ese talento en mí. Entonces hay una gran responsabilidad detrás de todo esto, Aner, y de las primeras cosas que me empiezan a gustar de este libro es que el autor dice que todo depende de la forma en cómo las personas empiezan a aprender y tener las condiciones ideales para el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido también hace referencia inclusive de los colegios y los maestros y cómo influyen los maestros desde kinder. Inclusive hay unas investigaciones que mencionan. Eso quería mencionarlo, pero antes que eso, contanos el contexto de la partida de ajedrez, que inicia hablando así. Y le digo esto a Edgar Walter porque aquel se las aprende de memoria las historias. No todas de memoria, literalmente. Pero haremos el intento. Adam Grant comienza contando la historia de un equipo de ajedrez, de un torneo de ajedrez donde participa una persona que es un jamaiquino, o jamaicano, no sé cómo es la palabra correcta, que se llama Maurice Ashley, y de cómo él se convierte en un coach de ajedrez para una escuela de clase media-baja, quiera decir, y que los lleva a jugar al campeonato nacional de ajedrez, donde juegan y compiten contra una de las mejores colegios, universidades llamada Dalton. Y para que usted tenga una referencia, esta escuela, esta universidad llevaba a niños prodigios desde que son pequeños a enseñarles a jugar ajedrez. Y entonces ellos están acostumbrados a ganar estos campeonatos casi que de manera automática, ¿no? Y se llegan a topar con este grupo de estudiantes de clase media que no son superdotados, pero que menciona Adam Grant que tienen una diferencia que es la que marca por qué al final ellos terminan empatando, inclusive ganando el campeonato de ajedrez contra esta escuela de Dalton, y es porque tienen desarrolladas estas habilidades de carácter, menciona él. Y una frase que me gustó, que pone un ejemplo, que cuando estaban viendo competir estos alumnos de esta escuela de clase media, dice que ellos tenían como poker face, o sea, no les podían ver realmente si estaban nerviosos, si estaban frustrados, nada. Y eso de cierta forma como que intimida también a los estudiantes de la otra escuela, pero lo que menciona Adam Grant es la capacidad que tiene este maestro de desarrollar prácticamente de la nada, Aner, la habilidad y las fortalezas de estos estudiantes, pero más en relación a su carácter. Así es. Y por cierto, menciona el autor, lo que parecen diferencias en la habilidad natural son a menudo diferencias en la oportunidad y la motivación. Escucha esto: lo que parecen diferencias en la habilidad natural son a menudo diferencias en la oportunidad y motivación. ¿Qué pensás de eso, Walter? Bueno, mira, te voy a contestar la pregunta. Ajá. Yo creo que no sé, este libro me ha retado. Solo el prólogo nos deja emocionados. Algo de lo que menciona Edgar, solo quiero construir sobre eso. Imagínense que esta escuela Dalton dice que eran niños desde kinder, que les pagaban ya clases para jugar el ajedrez. Les pagaban ya maestros para que les enseñaran a jugar. Y esta escuela JHS, dice, de 43, decían, así solo la identifican a esta escuela de New York. Estaba ubicado en un barrio en los cuales esta gente no tenía ni siquiera una oportunidad. Más adelante dice en el libro el autor que había gente de las que participó en este torneo no eran ni siquiera superdotados, eran alumnos B, dice, ni siquiera eran clase A. Pero lo que aprendieron fue que él como entrenador, Maurice como entrenador, él destacó que estos estudiantes tenían una aptitud inusual, sino que él trataba de motivarlos inusualmente. Esa motivación no fue innata, tenía que comenzar con ese entrenador, con ese maestro. ¿Y qué razón tiene Edgar cuando dice, qué labor es, una atención a nosotros como papás, qué labor tenemos nosotros con nuestras palabras, con lo que sale de nuestra boca, con lo que nosotros podemos afirmar la vida de un niño o la vida de un joven, la vida de un colaborador? Y entrando a lo que decís, Aner, yo creo que lo que llama la atención de esto es que
no, a ver, cuando evaluamos el potencial de las personas, nosotros cometemos el error de evaluar a las personas por aquellas habilidades que son inmediatamente visibles. Y nosotros en realidad estamos obsesionados, dice, en el mundo, porque nosotros queremos ver como ese talento innato de las personas. Pero hay personas que se descubren en los estudios que hay personas que en realidad fueron estimulados desde más pequeños y por eso tienen una capacidad de reaccionar de forma inmediata hacia los temas. No así otros que no hemos sido tal vez estimulados desde muy pequeños y hasta que ya tenemos cierta edad, nosotros hemos alcanzado tal vez ese nivel de madurez y el autor explica de que lo que nos ha permitido, lo que nos permite esta parte es a que llega un momento en los cuales digamos, aquellos que no hemos sido tan desarrollados, por decirlo así, o tan dotados intelectualmente, llega un momento que sí conecta, que sí empata o sí alcanza el nivel de conocimiento, de habilidades cognitivas y niveles de motivación que han tenido aquellos niños que comenzaron desde muy pequeños. Entonces yo ahí, Aner, te diría eso, o sea, llega un momento que nosotros nos hemos creído el cliché de que si hay una diferencia o una desventaja entre aquellos niños que han sido estimulados desde muy chicos y aquellos niños que han sido estimulados, digamos, a una edad de 10 o 12 años. Pero llegará un momento que esa brecha se puede cerrar y esos niños pueden tener esas habilidades, digamos, de una forma más o menos homogénea. Así es, el potencial no es una cuestión de dónde empiezas, sino de qué tan lejos viajas. Llega. Ajá, sí. Tenemos que centrarnos menos en los puntos de partida y más en la distancia recorrida. Mencionan en el libro que la parte de la estrategia del profesor era llegar con los alumnos a las clases, porque estas eran como clases después de la clase, ¿no? Eran clases adicionales y les enseñaba a jugar una partida. Bueno, pongamos las piezas así, continuemos la jugada. Era empezar desde las jugadas de inicio podía ser aburrido, pero cuando él les motivaba a avanzar en una jugada, en una pieza ya iniciada, pues generaba interés. Yo estoy tratando de recordar yo he visto, amigo, ya antes usted ha visto películas acerca de estos torneos de ajedrez, mándenos ahí el mensaje. Yo recuerdo una que se llamaba Brooklyn Castle, que era una película justo documental de esas escuelas. Para poner el contexto, es como que en Guatemala hubiera colegio alemán, colegio americano y que están jugándose siempre las finales de los torneos, ¿no? El Roble y todos. Hay colegios que son muy reconocidos y que agarran a los niños más pequeños y les enseñan las jugadas y se aprenden muchas jugadas. Y de repente aparece el central para varones o aparece algunas, el Akeche, el Rafael Akeche. Y ahí se están dando clases y aparecen en el torneo, pues. Y de hecho, en la película lo vi que en la primer torneo y empiezan ellos a jugar y empiezan a ganar y hasta llegar a las finales. Pero este profesor no solamente lo hizo con este instituto, sino que después lo hizo en otro y luego toma una pausa para convertirse en gran maestro, a pesar de que ya llevaba pues varios años, ¿verdad? Y a esa edad inició el tema. Entonces sí, el potencial no es una cuestión de dónde empiezas, sino una cuestión de qué tan lejos viajas. Me voy a ir al otro estudio donde se hace un experimento en 79 escuelas, de varias escuelas de bajos ingresos, y se ponen a 11,000 estudiantes en diferentes aulas, desde el kindergarten hasta tercer grado. Y el objetivo original era probar si las clases más pequeñas eran mejores para el aprendizaje, y el tema era que después de varios años vamos viendo cómo se van desarrollando y qué tanto más van aprendiendo los que estuvieron en clases más pequeñas. Pero un economista agarra esos datos y se da cuenta que si hay un tracking de los estudiantes, podríamos saber cuánto ganan más esos estudiantes en la medida de que van desarrollándose. Y resulta que aquellos estudiantes que tienen profesores de kindergarten, escucha esto, está hablando de kindergarten, que tenían más experiencia, ganaban mucho más de aquellos profesores que habían estado con profesores
que tenían menos experiencia. ¿Qué tiene que ver la experiencia aquí, Edgar? Tiene que ver mucho, Aner, porque es la forma de cómo estos profesores enseñan a los alumnos. Es decir, cuanto más experiencia tenían estos catedráticos, estos maestros de kindergarten, en ciertas habilidades cognitivas, indica Adam Grant en este estudio, aparentemente los niños como que se volvían más inteligentes, ¿verdad? A mí lo que, y un paréntesis particular, digo yo, realmente qué amor a la investigación tener que esperar 20 años para poder ver el resultado de lo que se sembró, ¿no? Y entonces ellos descubren que en promedio ya las personas entre los 25 y 20 y tantos años de los que habían estado con estos profesores que en teoría eran más expertos, ganaban en promedio hasta $1,000 más al mes o no sé cuántos dólares más al año. Sí. Solo por el simple hecho que estos niños fueron formados desde una perspectiva distinta y con mejores profesores, por decirlo de una forma, en el kindergarten. Después hacen otro estudio, Aner, si me permitís saltarme a esta parte, y entonces empezaron a evaluar otros maestros menciona el estudio entre cuarto y octavo grado, otras habilidades, y aquí para mí esa ha sido como la primera parte de descubrimiento del libro, Aner, esta parte de habilidades cognitivas y las habilidades de carácter. A mí, te digo, cuando leí esto dije, y por eso, querido amigo oyente, le digo, tenemos joyas, diamantes en nuestras manos con nuestros hijos hoy, que estamos puliendo y estamos formando. Y entonces en este estudio dice que estos maestros evaluaron 4 aspectos que al final Adam Grant menciona como habilidades de carácter. Y él explica que estas habilidades que desarrollaron los maestros fueron qué tan proactivos son estos niños, ¿verdad? ¿Qué tanto toman la iniciativa? Y piensen sus hijos, perdón que me salte esta parte, pero piensen sus hijos, ¿qué tan proactivos son? ¿Qué tan dispuestos están a hacer preguntas, a hacer voluntariado, a buscar información en libros, a buscar al profesor después de la clase si no entienden algo, por ejemplo? ¿Qué tan desarrolladas tienen las habilidades sociales para poder colaborar y participar con otros compañeros, por ejemplo? Disciplina, qué tan efectivos son ellos poniendo atención en clases, por ejemplo, o resistiendo el impulso de interrumpir la clase, por ejemplo, porque son muy molestones o les gusta hacer bromas. Y el último que evaluaron fue la determinación, qué tan consistentes son ellos en tomar problemas, o sea, como retos, ¿verdad? Qué tan enfocados al trabajo y persistir hasta realmente vencer los obstáculos. Y yo me quedé pensando, Aner, ¿eso en qué momento te lo enseñan? En el colegio, en la escuela. O sea, te enseñan matemáticas, música, ciencias y etcétera. Pero ¿en qué momento te enseñan cómo ser proactivo? Cómo ser disciplinado, cómo ser determinado, cómo generar relaciones interpersonales. Ese es otro nivel y eso es prácticamente lo que va a hablar Adam Grant en esta primera parte del libro. Y eso es lo que continúa desarrollando, ¿verdad? Que son esas habilidades de carácter las que marcan realmente la diferencia, Walter. Sí, interesantísimo porque dice que lo que primero le enseñas a un niño es las matemáticas y el lenguaje. La parte verbal. Pero vas encontrando que, y de hecho muy en línea con lo que el comentario que hice anteriormente, llega un momento en el cual estos niños se igualan o se equiparan en habilidades de matemática y verbales. Pero resulta que aquellos niños que han sido digámoslo así, o estimulados, no sobreestimulados, discúlpeme, borre esa palabra, estimulados con maestros de mayor experiencia, muestra que los maestros, ya cuando pasan de kinder a un cuarto grado, los maestros de cuarto grado ya evalúan estos 4 aspectos que menciona Edgar. Y esos 4 aspectos, da la casualidad que aquellos alumnos que comenzaron un poco más rápido a desarrollarse en las matemáticas o en la parte verbal, estas 4 herramientas, o como lo dice el autor y lo acaba de decir Edgar, del carácter, estas cualidades o características que uno desarrolla en su carácter, son aquellas que incluso suban o mejoran, dice, 2.4 veces más arriba que aquellos que solo se quedaron en matemáticas y en la parte verbal. Entonces todavía estos chicos sobresalen aún un poco más, Ana. Y miren, este dato es muy, muy útil. Entonces, quienes destacan tienen estas habilidades de carácter. ¿Cuáles son? Ser proactivo, socializar,
yo digo a mi esposa que con nuestros hijos ella les enseñaba, bueno, así se platica con un amigo. El que quiere ser amigo tiene que mostrarse amigo. Y había uno que era tímido y yo creo que le enseñó demasiado bien porque se volvió todo lo contrario, porque le enseñó a contar chistes, le compraba chistes, libros de chistes, cosas de hacer trucos, ¿verdad? Y esos son temas de conversación. Y recuerdo, bueno, la parte social, que también es importante, la disciplina, usted de hacer su cama, recoja su ropa, levante los trastos, lave sus trastos que comió, etcétera, ¿verdad? La disciplina y ser determinado, la decisión, es decir, está en clases de fútbol y juega de portero y hoy le golearon. No, mijo, usted se levanta y sigue, pero no, que yo no soy bueno para esto, ¿verdad? Esa determinación que se va forjando. Entonces, este libro dice que se divide en 3 secciones. La primera sección explora las habilidades específicas de las personas que catapultan a los que destacan a mayores alturas, que les enseñan disciplina, que les enseñan a socializar, que les enseñan carácter, que les enseñan esa resiliencia, esa determinación. Por cierto, el libro se llama Hidden Potential y yo puse aquí en el post que era Hidden Talents. Por cierto, esa es una película y también es una buena. Y hay otra que se llama Hidden Figures. Es una historia real de la NASA, de mujeres que trabajaban en la NASA. Buenas películas también de la vida real, pero esta se llama Hidden Potential. No está en español todavía porque fue recientemente lanzado. Y mencionaba que la segunda sección se trata sobre la creación de estructuras para mantener la motivación, porque aunque tenga usted muy buen carácter o nadie es inmune al agotarse, a trabajar mucho, a entrenar mucho, a estancarse tampoco, pero se requiere mantenerse activo. Y la tercera sección se centra en la construcción de sistemas para ampliar las oportunidades, y aquí dice para que usted forme equipos de trabajo de alto rendimiento. Entonces, nos vamos a la parte número 1, las habilidades del carácter. Y aquí habla de un concepto que también está bien interesante, ¿verdad? Aquel experimento con 1.500 emprendedores de África. Contanos, Edgar, que vos te lo sabes de memoria. Fíjate que este estudio lo hicieron en la parte oeste de África, con 1.500 emprendedores, y dividieron a estos 3 grupos de la siguiente manera. Uno, sin ningún enfoque, simplemente para ver cómo llevaban los negocios en el día a día. Otro grupo lo dividieron y les empezaron a enseñar y a tener un enfoque en las habilidades cognitivas. Estas habilidades cognitivas, estamos hablando, por ejemplo, les enseñaron a aprender sobre marketing, sobre finanzas, sobre recursos humanos, etc. Y un tercer grupo los separaron y el enfoque que les dieron fue en el carácter. Específicamente en 3 conceptos claves, que era proactividad, disciplina y determinación. El estudio al final de estos 1.500 emprendedores fue que este tercer grupo, que fue enfocado más en la parte de habilidades de carácter, representó más o menos 30% más de crecimiento que el segundo grupo comparado, que era el de los cognitivos, ¿verdad? O sea, que les enseñaron esta teoría, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque este tercer grupo se anticipaba, por ejemplo, a los cambios de mercado, ¿verdad? No era solo aprenderse la teoría, sino se sabía en la práctica. Cómo generaban nuevas oportunidades, cómo generaban nuevas ideas para nuevos productos. Y yo me identifiqué como el último que mencionaba aquí este estudio, que en problemas financieros no se rendían, ¿verdad? Así que bueno, ya perdimos, ni modo, tiremos ya a la borda el proyecto, sino que dice que buscaban, eran persistentes y hacían la forma y buscaban la forma de conseguir préstamos para seguir. Y por eso les comentaba que a mí particularmente esta parte de las habilidades de carácter me ha dejado realmente muy pensativo de cómo hemos aprendido nosotros a llevar esta parte, bueno, en general la vida, ¿verdad? Con estos conceptos de proactividad, de disciplina, determinación, resiliencia, que son cosas, Aner, honestamente te digo, no sé si en tu caso, en el caso de Walter, en algún momento recuerdan ustedes que en el colegio o inclusive en la universidad a uno le hayan enseñado cómo afrontar la vida con estas habilidades, ¿no? Entonces, esta investigación, eso fue lo que reveló, que estos emprendedores que tenían estas habilidades de carácter más desarrolladas tendían a lograr más que el resto de los grupos. Walter, el tema es enseñando a emprendedores, porque vos también sos profesor de emprendedores acá en Provisión. Y más que las finanzas, la estadística, el modelo de presentación, como que es un tema de carácter.
Sí, la verdad que es interesante. De verdad, mira, este libro de verdad que me está haciendo como se dice, te vuela la cabeza. Porque nosotros cometemos el error que al enseñar, valga la redundancia, enseñamos actividades cognitivas. Es decir, le enseñamos a hacer el modelo de negocios, le enseñamos a hacer la segmentación de clientes, le enseñamos cómo manejar costos, cómo manejar ingresos. Pero hay algo, incluso que es el valor agregado del programa que tenemos en Provisión. Les enseñamos valores. Y de hecho tenemos una mini sección dentro de nuestra clase que se llama Crecimiento del Ser. Y es donde enseñamos estos valores. Es donde nosotros enseñamos a ser resiliente, a trabajar duro, a ser honesto. Imagínate qué interesante ese estudio que menciona Edgar. 3 tipos de grupo de empresarios, y los empresarios que más destacaron son aquellos que desarrollaron ese potencial dentro de su carácter. Esos cambios más significativos los podemos encontrar en ese tipo de habilidades. Agner. Así es, esa habilidad de carácter es la que tendrá mayores réditos, ¿verdad? Mejores resultados. Y el último tema que quería mencionar es que desde los 70s, menciona el autor, sale aquel descubrimiento en que algunos tenemos una tendencia a aprender escuchando, otros a aprender viendo, otros a aprender haciendo, y digamos son estilos de aprendizaje, lo cual está bien. Sin embargo, la conclusión es de que, enséñele a él solo haciendo, porque él es kinético. Enséñele a él escuchando. Pero eso es quizá lo que más se me facilita. Pero eso no significa que no tengo que exponerme a los demás. Tengo que exponerme a las otras formas. Y aquí hay una historia también acerca de un par de personas políglotas y que la conclusión es la siguiente. Aprendieron una persona que para aprender español siendo de mamá salvadoreña era ¿cómo le dice? Ay, se me olvidó. Pero era paisana tuya, mi querida Walter. Sí, de padre salvadoreño, apellido Asbun. Asbun. Sara María Asbun. Sí, y entonces dice que no lograba aprender español, ¿verdad? Y creía que no podía. Pero la conclusión, ya para llegar a conclusiones finales, era no vas a aprender un idioma hasta que no te expongas a hablarlo. Sí, exacto. Fíjate que yo me quedo con esto, Aner, y ese casi que es el inicio del primer capítulo que habla sobre esta parte. Probablemente lo vamos a comentar más la próxima semana. Pero yo tuve ya a raíz de esto un cambio de paradigma, porque el año pasado terminé de leer un libro que justamente hacía un ejercicio sobre como cuál es tu habilidad en cuanto al tema de aprendizaje, si sos más visual, kinestésico, auditivo, etcétera. Entonces yo siempre he pensado que soy más visual, pero algo que me quedo y quiero dejarle con esto, querido oyente, para discutirlo la próxima semana. Nadie puede aprender a nadar leyendo un libro. Y con eso le digo todo, porque a los que nos gusta ser visual, con leer un libro no vamos a aprender a nadar, hay que tirarnos al agua. Entonces de esto vamos a estar hablando, y creo que eso es lo que menciona el autor Adam Grant en este capítulo, Aner, que no tenemos, y por eso te digo, para mí fue un cambio de paradigma, porque según yo era de una forma de aprender, pero al final entendí, y volviendo atrás en mi vida, tantas cosas que he aprendido, no ha sido una única forma de aprender, ¿sabes? Creo que tenemos esa habilidad, y por eso me hace tanto sentido el tema del potencial oculto que podemos tener, sobre todo si despejamos nuestra mente ante nuevas oportunidades. ¿Qué pensás, Walter? Mira, como lo dije hace un rato, te vuela la cabeza. Esto te está volando la cabeza. ¿En qué sentido? Dice el autor, me gusta que dice, hay que sentirse incómodo. La forma en la cual usted puede aprender es sentirse incómodo para poder aprender. Y eso me reta. Y pone el ejemplo de esto de las personas políglotas. Estaba hablando de que si querés aprender un nuevo idioma, no tenés que ser incómodo, tenés que estar incómodo practicándolo. ¿Te vas a equivocar? Sí. Dice el autor, habla de otra persona que se equivocó en un día 300 veces en hablar un idioma, en la forma en la que pidió las cosas,
Entonces, eso me reta a mí y le reto a cada uno de ustedes, amigos, que nos están escuchando. Vamos, sintámonos incómodos. El reto del libro es: tenemos potenciales ocultos y esos potenciales pueden salir a la luz si nosotros nos comenzamos a poner incómodos. Aunque fallemos, sigamos adelante. Qué lindo, qué linda forma de terminar. El capítulo 1 se llama así: criaturas de incomodidad o que no se sienten cómodas, sí. Inconformes, ¿verdad? Pero, y tiene un subtítulo que es aceptar la insoportable torpeza del aprendizaje, es decir, exponete. Es muy duro, exponete, ese es el asunto, exponte a algo que tal vez no te sientas cómodo, pero exponte. Gracias por habernos acompañado. Este es el primer episodio de este libro. Les recordamos que este sábado tenemos Feria de Empleo en el Centro Comercial Los Próceres de sexto nivel, y también está por iniciar el taller de empleo, y también está después por iniciar en la primera semana de febrero el taller de la empresa, es un taller de emprendimiento. Y esta semana, iniciando el día de hoy, por supuesto, por cierto, y también se inician los talleres de finanzas personales. Si usted quiere unirse a alguno de ellos, escríbanos, ¿verdad? Para poder darle toda la información. Dios le bendiga grandemente. Gracias por habernos acompañado. Walter Maeda, gracias, Edgar. Un gusto, Banner. Dios les bendiga. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm.